Justo la prédica de hoy es que a veces Dios te dice no para ser feliz. Y es que cuando escuchas la palabra no, ¿cierto? Realmente te trae disconformidad por lo que una negación representa. Pero Dios hace las cosas tan especiales en nosotros que aún la palabra no, de su parte, nos trae felicidad. Todos queremos que las cosas salgan como esperamos. Y es por eso que en los últimos años se dice en un estudio que en el mundo se han vendido más antidepresivos que hace 50 años. Estamos en una sociedad que se preocupa de todo. Ustedes ponen, seguramente muchos conocen los medios como entrar en el sistema informático en Internet, y se ponen y dicen profecías, les va a salir de todos, y todos preocupados por lo que viene para adelante. Israel fue declarada nación y ya sacan los resultados y ponen las razones por las que eso sucedió. Y vivimos irritados, preocupados, angustiados y afanados. Y obviamente esa condición nos lleva a desquitarnos con cualquiera. Las preocupaciones son variadas y solamente tomé algunas que se me vinieron a la mente, porque en esta época que empieza el mes de enero, la gente del comercio, de la industria dice, pucha, a ver cómo nos irá el próximo año, a ver qué vamos a hacer. Y este arranque del año normalmente es bien dificultoso, es una cuesta arriba el inicio del año. Y los agricultores, ayer hablaba con uno de ellos cuando estábamos en el mercado, le dije, ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué dices de las lluvias? Me dice, sí, está lloviendo muy poco en el altiplano, y realmente a veces este sol está demasiado fuerte y está secando los sembradíos. La época que más le preocupa al ganadero es el tiempo de sequía. Si eso sucede, la muerte del ganado viene en cantidades, y eso es algo que a él también le preocupa. Y cada vez que empieza el año, antes era mucho más frecuente, pero siempre esperamos cambios en la canasta familiar, porque se pagan aguinaldos en esta época, y entonces los comerciantes, para compensar y tener su propio aguinaldo, le suben los precios a todo, ¿no es cierto? Si ustedes han ido al mercado esta semana, todo está costando un poquitito más caro. Y dicen, es que así está viniendo, es que todo está subiendo de precio. O sea, ayer nos admiró realmente, y es en forma general, como parece que se habían puesto de acuerdo, que ahora la manzana verde cuesta 3 manzanas en 10 pesos, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, ¿cómo puede haber subido tanto si la manzana roja cuesta 6 manzanas en 10 pesos? Debe ser que la manzana verde la comen poco y por eso les cuesta más caro, no tengo idea. Pero el tema es que subió demasiado de precio. Las otras cosas subieron también, pero cuando llegue el mes de enero, cuando ya no hay aguinaldos, cuando ya los sueldos son normales, pues los precios no van a rebajar. Y eso es una preocupación para las amas de casa. Y los que tienen que vivir con medicamentos de por vida, aquellos que tienen que estar sometidos a tratamientos constantes, aquellos en que la salud todavía sigue siendo parte de preocupación de su vida, están también preocupados por el alto costo de las medicinas. Todos tenemos nuestros propios afanes. Entonces ahora veremos cómo podemos ser felices cuando Dios te dice no. El primer punto es, no te preocupes. Mateo 6:25, en la parte inicial, dice, por lo tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida. Saben, muchos cristianos se comportan al final igual que los paganos, y eso es lo que Jesús les hace notar en este pasaje que tenemos hasta el verso 35. Esta palabra de afanarse en el original aparece como merimna, que quiere decir preocuparse ansiosamente. Ya, no es así como realmente reaccionamos ante algunas cosas. Te dicen algo y te empiezas a desesperar, entras en una ansiedad y te preocupas hasta que te quita el sueño. Es un angustiarse profundo. Cuando el Señor dice, yo les he dado la vida, y no podemos dejar de confiar en Él, aún en las cosas pequeñas. Alguien de repente dice, tengo que realizar un cambio en mi vida, hacer algo diferente, y de pronto vienen las preocupaciones. Ayer estábamos hablando con una pareja que se están
están contrayendo matrimonio el próximo sábado, y él no había todavía regularizado sus papeles en el Senacid, ¿no es cierto? Y ella le dijo, mira, a mí me ha tomado 2 meses, hazlo, pero este novio de ella es como el chavo, sí lo hago, ¿no? Y entonces no lo hacía, y ella estaba y me dice, hace 2 semanas he entrado en furia, porque él no lo hacía y no estaba llevando. Y dice, pero pastor, dice, al final de cuentas, mira, aquí están mis documentos, han salido, dice, ¿no? Claro, ella, digamos, es una cristiana desde mucho más tiempo, él está conociendo al Señor, pero él ha confiado mucho más rápido en que las cosas van a salir. Claro que hay que tener mucha fe, ¿no es cierto? Porque aquí las cosas en Bolivia se traban de tal forma que si tú crees que va a salir en un mes, dale, que si te demora un año, no te preocupes. Pero él tuvo mucha fe y salieron sus papeles, así que está listo para casarse, aunque ella ya se llevó el colerón, ¿no? Es que la preocupación es innecesaria, inútil y perjudicial. Porque, ¿sabes? No puede afectar el pasado. Te preocupas, sí, ¿por qué no habré hecho bien esas cosas? Ay, sí, ¿por qué no he hecho esto? ¿Y por qué no he hecho caso? Pero no va a cambiar por más que te afanes. Y preocuparse tampoco afecta al futuro. Sí, pero ¿cómo será? Y mañana, no sé, amanecerá a las 5. No puedes preocuparte por cosas que van a pasar nomás. Me encantó ver un pasaje de Eclesiastés. Dice, lo que es, ya es. Y lo que será, ya fue. Y Dios está al control de todo. Pero nosotros seguimos preocupados, ansiosos, trabajando intensamente. ¿Por qué? Por lo que va a venir, por lo que va a pasar, por lo que me espera más adelante. Hubo una ilustración, pero preciosa, que me encontré así de casualidad en unos resúmenes. Y es que había un magnate chino, muy potentado, poderoso. El hombre vivía trabajando, era un laboradicto. Trabajaba de día y noche y, obviamente, producto de eso, le vino un infarto. Y producto de eso, lo pusieron en un cajón y lo enterraron, ¿no? Como el hombre era tan potentado, obviamente salían las noticias que había sucedido esto en su vida, y al poco tiempo sale la noticia que la esposa del magnate chino se estaba casando con el chofer. Y entonces va y la prensa lo entrevista al chofer del magnate chino, del ex magnate, porque ahora ya no tiene nada, ¿no? O sea, ahora ya dentro de ese cajón no tiene qué contar. Y entonces le dijeron al chofer, ¿qué le parece a usted esta paradoja? Imagínense, le dice, ¿no? ¿Cómo está ahora usted? Dice, sí, dice, realmente esta es una paradoja. Yo, la verdad, dice, toda mi vida, porque trabajé desde muy chico con mi jefe, dice, yo creía que yo estaba trabajando para él. En el fondo ahora veo que él había estado trabajando para mí. ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse si las cosas no van a salir como tú quieres que sea? Nuestra vida está en manos de Dios. Preocuparse por el futuro es trabajo perdido. Y la verdad, y eso, aunque yo lo he sufrido al preocuparme también, porque he tenido mis tiempos de preocupaciones y angustias, el futuro no es tan malo como lo presentan nuestros miedos. Nuestros miedos engrandecen las dificultades futuras. Nuestros miedos hacen que nos sintamos aterrorizados ante lo que va a venir. Hay personas que deberían estarlo. Pero estamos hablando a creyentes, estamos hablando a hijos de Dios, que el Señor los tiene bajo cuidado. Por eso Él no le está diciendo, mundo entero, no dijo Jesús, mundo entero, escuchan todos, no se preocupen. Preocúpense los que tienen que preocuparse, pero ustedes, los que creen en el Señor, no se afanen por su vida. Los estudios dicen que las 2 enfermedades típicas de la vida moderna, se hubieron otras, pero en este momento son la úlcera de estómago y la trombosis coronaria. Y ambas son el resultado del estrés.
Recientemente me enteré de alguien que me comentó y me dijo, sí, ¿sabías? ¿Lo conocías a fulano tal? Le dije, sí, pues ya no está. Pero si ese hombre era menor que nosotros, no era ni más de 50. Sí, un colapso, ataque al corazón y al otro. Es que sí, es cierto, y hay cuánta gente que vive con dolores de estómago, ¿no? Que dice que es producto también de esto, de estar preocupándose, angustiándose y estar afanados. La preocupación que desgasta la mente, ¿por qué? Porque te hace estar ocupado en eso, pensando todo el día, y en algunos casos en la noche también, por eso evita que duermas, desgasta también el cuerpo. Por lo tanto, tu cuerpo se empieza a resentir porque tu mente está trabajando 24 horas al día. Aunque ya les he dicho a algunos hermanos, el otro día hablé con esta pareja que se va a casar, les digo, creo que el día, según alguien ya ha hecho análisis, no está pasando de 18 horas. Por eso nuestras jornadas acaban tan rápido. ¿No se han dado cuenta ustedes? Bueno, les voy a hablar a los que oran con intensidad, con mucha preocupación, con mucha paz. Se arrodillan, dicen 20 minutos de oración intensa. Cuando se levantan ha pasado 45. ¿No se pasa eso? No es que el Señor ha hecho correr el reloj. Está pasando algo. Pero también yo estoy tranquilo porque dice la palabra de Dios. De aquí en adelante el tiempo será acortado. ¿Y para qué dice? Para que los hijos elegidos no sufran tanto. Bueno, entonces no hay que preocuparse ni siquiera porque los días sean más cortos. Pero seguimos afanados, seguimos angustiados y eso está desgastando nuestro cuerpo. Y la preocupación también afecta el juicio de una persona. Reduce la capacidad de decisión. Porque cuando tú te preocupas empiezan a aparecer 87.000 opciones. Y no sabes por cuál decidir. No sabes qué acción tomar, no sabes qué hacer. Y se te hace cada vez más inútil el esfuerzo de enfrentarte con la vida. Yo pienso que es mejor seguir lo que Eclesiastés dice, que cada uno debe hacer lo mejor que pueda. Y el Señor no te va a pedir más. Haz lo mejor que puedas. No te conformes con poco, lo mejor que puedas. Pon tu mejor esfuerzo. Para lo que has sido preparado, para lo que has estudiado, para lo que tienes como experiencia en vida, pon tu mayor esfuerzo. No te conformes con hacer un trabajo mediocre. Pero no es necesario que se te pida más. Y sabes, la segunda parte de eso, yo hago lo mejor que puedo, pero dejo el resultado al Señor. No es, yo hago mi mejor esfuerzo y ahora, Señor, te pido que bendigas lo que yo he hecho. No es eso. Es yo hago lo mejor que puedo y espero el resultado del Señor. Dios tiene el control de todo. Tiene el control de nuestras vidas. Pero hay algo que a mí realmente me pone tranquilo. Es todopoderoso. Que no puede nada decir, ¡ay, qué bacano! Eso no voy a poder hacértelo. Él no puede decir, mira, en eso no me meto. Él es todopoderoso. Y es capaz de decirte no, pero te dice no te angusties. En la segunda parte de Mateo 6:25 dice, no os afanéis por lo que habéis de comer y habéis de beber. Bueno, yo sé que esa es a veces una preocupación aquí en la congregación, así que por favor, el pastor se está alargando, se va a acabar el almuerzo, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a almorzar? No se afanen. El Señor sabe que tienen necesidad de esas cosas. Pero tienen a leer predicado, dice por lo menos un poquito, no se preocupen de la comida. ¿Sabes? La angustia anula la razón. Te hace creer que no es lo que estás pensando, y lo que estás pensando crees que no es. Si Dios nos dio la vida, seguro que podemos confiar que Él nos va a dar el alimento para sustentarlo.
Nosotros como familia somos testigos de eso. Cuando creíamos que el alimento ya no iba a llegar a nosotros, que estábamos en las últimas y que de repente tendríamos que vender los últimos dólares que tenemos para tener algo de alimento, pues nos llegó la donación de una familia que movió totalmente mi corazón. Del orgullo me lo hizo caer completamente. Y me hizo ver que alguien, el Señor había preparado ese día para suplir nuestras necesidades. Y nosotros, no es que desde ese día, o desde que le sigo al Señor, yo desde que me acuerdo, porque me acuerdo desde muy niño, nunca el alimento nos faltó en la casa. Él nos ha cuidado, Él nos está conduciendo y Él se está preocupando por nosotros. Dice el verso 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. ¿Cómo vas a tú pensar que hay alguien todopoderoso que sabe de tu necesidad y va a decir, a ver, esperaré, ¿qué cosa hará? A ver, ¿con qué me va a sorprender este mi hijo para que consiga su sustento? Pues no te va a dejar hacer ninguna estupidez, excepto tú voluntariamente la quieras hacer. Si dependes del Señor, Él va a proveer. Y dice el Señor, la angustia es característica de los paganos y de los que no conocen a Dios. La preocupación, en esencia, es desconfiar de Dios. Y podrías tú decir ahorita, entonces, pastor, si preocuparme es desconfiar de Dios, preocuparme es pecado, y yo te diría, sí. Por eso el Señor te dice que no te preocupes. Él, en este pasaje, en todo este pasaje, especialmente en este verso 32, te dice, entendemos que la desconfianza del pagano, porque él cree en un Dios celoso, caprichoso y cambiante. ¿Acaso no le pasa así a la gente idólatra? ¿No es cierto? Pone velas, después hace Saomet, lo hacíamos nosotros, por eso lo manifiesto. Prende velas, hace Saomet, lee el libro de la metafísica, hace algún mantra, se arrodilla como Buda, todo hace, pero todo falla. ¿Por qué? Porque están confiando en algo que es completamente cambiante. Pero esa condición es inaceptable a alguien que llama Padre a Dios. Es inaceptable. La preocupación es atea. Una persona en la misma circunstancia puede estar serena y otra muerta de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Cristo en el corazón. Esa es la diferencia. Tanto la preocupación como la serenidad vienen del corazón, no de las circunstancias. Vienen del poder de Dios que está ejerciendo en tu vida y no de cómo se está moviendo el tema político. Por eso debemos hacer lo que Dios manda. Concentrarse en hacer y aceptar la voluntad de Dios es la manera de derrotar la preocupación. Lo volveremos a decir, es concentrarse en hacer y aceptar la voluntad de Dios, la forma de derrotar la preocupación. ¿Estás preocupado? Ponte a hacer la voluntad de Dios. Es que no sé cuál es, empieza a concentrarte en saber cuál es la voluntad de Dios. Jesús estaba seguro que la preocupación se quita cuando Dios llega a ser el dueño de nuestras vidas. ¿Sabes? Llega un momento en el que dices, llegué hasta aquí, lo entiendo claro, pero ¿cómo lo hago? Confía en Dios. Confía en Él. Deja tu ansiedad y tu preocupación en sus manos. ¿Ya has intentado todo? Bien. ¿No estás queriendo intentar? Es lo que ayer conversábamos con ellos. Les dije, este tiempo de consejería prematrimonial no es para que ustedes crean que ahora están listos para el matrimonio. Es más bien un antecedente para que tomen en cuenta las preocupaciones, los problemas y los líos que van a venir cuando estén casados. Y cuando vengan las preocupaciones, los líos y los problemas cuando estén casados, saben cuál es el remedio. Así es que mejor vacúnense. ¿Y con qué te tienes que vacunar? Con la palabra de Dios. Y entonces le digo, por favor,
pastor, quiero usted que me consiga, se van a casar este sábado, y me dice, por favor, quiero que me consiga urgente un manual de cómo ser un padre cristiano exitoso. ¿Cuántos de nosotros antes de casarnos hemos pensado en eso? No, pero la orquesta, ¿quién y cuánto van a cobrar? Y la comida, ¿de qué sabor es? Ya hemos hecho la degustación, y quién va a traer la bebida, y quién está a cargo de las... Todo eso nos hemos preocupado. El peinado, a qué hora va a ir la novia. No, nadie se ha preocupado de decir, yo quisiera leer un libro que me haga entender cómo es un padre cristiano. Es un producto de la consejería. La tuvimos muy rápida con ellos, pero la entendieron también volando, porque no tienen otra oportunidad. No hay otra opción. No pueden decir, intentaremos ahora, veremos si falla, nos divorciamos. No hay. Por lo menos, de mi lado, no se las di como opción. Jesús estaba seguro que la preocupación se quita cuando Dios es dueño de nuestras vidas. Por eso en el verso 34 dice así, que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio. Podemos derrotar la preocupación, la angustia, el afán, si adquirimos el arte de vivir al día. Es el mensaje del Señor Jesús. ¿Te estás preocupando mañana? No, hoy día puedes vivir. Hoy día hay un día para vivir. Y ese día es en el que tienes que estar viviéndolo. A ese día tienes que dedicarte. ¿Para qué mañana? Yo recuerdo de un abogado que trabajaba en el banco, en un banco, para no decirlo, y tenía una presión, porque había que recuperar los bienes, había que recuperar el dinero, había que hacer juicios, había que corretear a la gente. Entonces, este abogado, y era el tiempo en que no había muchos abogados en los bancos, y entonces este abogado llegaba a las 5 de la tarde, me lo dijo, llegaba a las 5 de la tarde del domingo, y yo le entraba en shock. Ya no hacía nada, me paralizaba de mañana, hoy es lunes, mañana me van a presionar, mañana me van a hacer, ahorita no vas a ir al banco, o sea, estaba angustiado. Vivía así. Y obviamente a partir de las 5 de la tarde hasta el día siguiente, dejaba de disfrutar lo que el Señor estaba proponiendo para él. Él no conocía al Señor, pero el Señor dice que Él hace llover para buenos y malos. Hace salir el sol para justos e injustos. Por lo tanto, todo lo que el Señor propone hoy es para todos. Así que si yo creo en el Señor con mayor razón, no podría estar preocupado, mañana, ¿cómo voy a hacer? Ya es lunes. No, hoy día dedícate al día de hoy. Hoy día haz lo que tienes que hacer, lo que el Señor quiere que hagas. Seguramente dedicarte a tu familia, disfrutar con ellos, agradecerle por todo lo que Él te da y te quita. Jesús nos manda que atendamos las necesidades de cada día, según vayan llegando, sin preocuparnos por un futuro desconocido. Y de repente de cosas que a lo mejor nunca suceden. ¿No sé si les ha pasado de ustedes que han hecho toda una novela y de pronto al día siguiente les dicen, ¿sabes? Eso me pasó a mí. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Hay que mandar memoriales. Todos estábamos preocupados y de pronto lo llamo, doctor, ¿cuál es el plan de acción? Nada, yo me estoy yendo a Cochabamba. ¿Cómo se va a ir a Cochabamba si tenemos... Hay vacación judicial? Y no he dormido anoche. Pucha, qué desastre, ¿no es cierto? ¡Qué pena! Me daba ganas de irme a dormir ese rato. ¡Qué desperdicio! ¿Qué ha sido desperdicio ese día? Ha sido así perder. Ese es un término bien popular, ¿no? ¿Qué ha pasado el día de hoy? Le he hecho perder. Me he preocupado innecesariamente. He estado ocupado en sonceras, en pensar que mañana de repente es el fin del mundo. Por eso el Señor te dice, no te afanes. No os afanéis por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Si Dios creemos que siempre va a proveer, Él nos ha dado cuerpos y seguro que podemos confiar en que Él nos va a dar ropa para vestirlos.
Yo estoy seguro y convencido de eso, así es que no me preocupa. El versículo 28-29 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren a los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así, como uno de ellos. Bueno, yo conozco a varios amigos que parecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. El Señor los viste. La persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, nunca se va a angustiar por lo que va a hacer en el futuro. ¿Puedes revisar tu vida? ¿Puedes ponerte a pensar lo que Dios ha hecho por ti? La cantidad de líos de los cuales te ha sacado, la forma en que te ha tratado cuando estabas enfermo, la manera en la que ha evitado que te metas en también algunos líos que tú mismo has provocado y has buscado, la forma en la que Él ha dado un grupo familiar a tu vida para que seas cuidado. Si empezamos a enumerar, no vamos a terminar toda la mañana pensando en la gran cantidad de cosas hermosas que el Señor ha hecho. Y si me pongo a pensar en eso, ¿por qué me voy a angustiar por el futuro? Él lo sigue haciendo. Él dice, los ríos del campo, ya no hay ríos en el campo, siguen habiendo. Y se siguen vistiendo mejor que Salomón. Y vos, porque tienes que estar preocupado por lo que va a venir mañana, cuando empiezas a recordar todo lo que el Señor hizo por ti en tu pasado. Probablemente alguien diga, sí, pero mi vida tampoco ha sido tan linda. Todo eso el Señor ha provocado para que tú tengas ahora la oportunidad de vivir una vida diferente. Todo lo que tú pienses que ha sucedido porque me ha preocupado, ha sido malo, son cosas de las cuales me arrepiento, todo eso sirve para que tú ahora disfrutes de lo que el Señor está haciendo contigo. Una lección de vida que podríamos sacar es que la preocupación es innecesaria. Nosotros hemos sido creados para soportar lo insoportable. ¿Por qué es insoportable? Porque nosotros mismos lo hacemos así. Para hacer lo impensable. ¿Cuántas cosas la gente, el ser humano ha descubierto? ¿Cuántas cosas ha inventado? Y para pasar la barrera del dolor sin desintegrarnos. Hemos sido creados para eso. Pero solamente tienes que darte cuenta quién es capaz de hacer todo aquello. Es Cristo que te fortalece. Porque te hace pasar en momentos de angustia, en momentos de mucha bonanza, del mismo modo y con la misma fuerza. Podemos entonces remarcar nuevamente que la desconfianza es pecado. El verso 30 dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Solamente ponte a pensar qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús, que esa hierba que está tan linda, tan bien vestida, al criterio de las personas, mañana se seca y obviamente servía, en ese tiempo servía para leña, para oler. Dudar de Dios le quita el valor que nos dio con el sacrificio de Jesús en la cruz. Nos hizo sus hijos y nos salvó para la eternidad. ¿Cómo vas a tú dudar de alguien que se tomó el trabajo de venir del cielo aquí, hacerse hombre por ti, morir por ti, resucitar, vencer a la muerte, para que tú puedas resucitar y vencer a la muerte por él? ¿Cómo vas a dudar de alguien así? Por eso yo creo que la desconfianza sí es pecado. Isaías nos hacía recuerdo de cuando hablaba y describía al Señor. Tú guardarás, le decía a Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Te das cuenta ese hermoso regalo que el Señor hoy propone para tu vida? ¿Guardarás más o menos tranquilo? No, en completa paz. Nada
que te afane, nada que te preocupe, nada que te angustie. Completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que todo el día está pensando en que Dios es el dueño de su vida, de que lo va a cuidar, le va a evitar caer en tentación, le va a evitar caer en pecado. ¿Cuándo? Cuando hace caso lo que el Señor dice. Que va a vivir una vida tranquila y en paz. ¿Cuándo? Cuando es obediente a Dios. Y el profeta Isaías aumenta, porque en ti ha confiado. Porque no ha confiado en todo. No ha seguido confiando en una cosa, en otra, en el azar, en la suerte. Ha confiado solamente en ti, Señor. Pues eso es lo que tú tienes para hacer ahora. Perseverar en sus mandatos. Nos hace confiar, porque sabemos cómo es Dios. Todos aquellos que están pasando el discipulado, espacio que yo bendigo todos los días. ¿Por qué? Porque están aprendiendo más del Señor. Y en algunos casos están descubriendo a Dios. Y están reconociendo que lo que estaba pasando no había sido la casualidad, no había sido simplemente la coincidencia, sino había sido Dios obrando en mi vida, y no solamente obrando en mi vida, sino haciéndolo a mi favor. Ahora me doy cuenta de quién es Dios. Y el que no está viniendo porque, no sé, tiene más afanes, tiene preocupaciones, no le da el tiempo, o no le da la gana, está desperdiciando un precioso momento para su propia vida. Por eso al finalizar la prédica les voy a dar un resumen de lo que va a pasar de ahora en adelante. Puede ser que haya unos pecados más notorios, porque no hay más grandes. Todos los pecados son del mismo tamaño a los ojos del Señor, pero hay algunos que son más notorios. Hay algunos que la gente se tapa la boca para no quererlos mencionar. Hay pecados más notorios que la preocupación. Pero yo les aseguro y les garantizo que no hay ninguno que incapacite más que ese. Te ata, te amarra, te anula. No te deja actuar como debes hacerlo. Claro, estás viviendo en el pecado. Estás preocupado, estás angustiado, estás viviendo el pecado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuántos rosarios tengo que rezar? No, solamente tienes que arrepentirte de eso. Tienes que empezar a confiar en el Señor, Dios Todopoderoso, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Porque Dios tiene y siempre tendrá cuidado de nosotros. Lo dice Pedro. Me gusta como este pasaje, algunos lo utilizan desde el 7, que dicen, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pero mejor te aconsejo que leas el 6. Humíllense. Humíllense. Es lo que dice Pedro. No dice, echa nomás tu ansiedad toda porque él tiene cuidado. Dice que sí tiene cuidado de ti, pero dice, humíllate. No vayas altanero. No vayas convencido de tu propia capacidad, no vayas creído de que tú lo puedes y que, claro, Dios es mi ayudante, Él me va a ayudar en lo que me falte. No, Dios no es tu ayudante, Él es Dios Todopoderoso. Y dice que, Pedro dice, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate. Ese es el pedazo más importante de este pasaje. ¿Para qué? Para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Para que Él te haga notar lo que está haciendo por ti. Para que Él te saque del apuro. Para que Él te libre del problema. Para que Él te libre de la muerte. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Entonces, ¿el qué? Es humíllate. Y el ¿para qué? Es, el cómo es, echando toda tu ansiedad sobre él. Ese es el cómo. ¿Cómo tengo que hacerlo entonces? ¿Cómo tengo que humillarme? Echar toda tu ansiedad sobre él. Deja en sus manos. Deja de preocuparte, deja de estar pensando en que tú tienes las alternativas, las salidas, las opciones.
Por eso los que vienen en el horóscopo sufren. Porque lo que antes salió en Génesis, después sale en Sagitario. Lo mismo le vuelven a poner. Y dicen, pero ahora, ¿cómo se repite para ellos lo mismo que para mí? Entonces se están tomando el pelo. La única forma en la que tú puedes verdaderamente hacer lo que Dios dice es echando toda tu ansiedad. No dice la que no puedas manejar. Toda tu ansiedad. Y el para qué es para que estés bien. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él no está solamente esperando a ver si ora, entonces le hago caso. Si me lo pide, lo voy a atender. Él está todos los días con sus ojos delante de ti, mirándote y sufriendo por lo que estás haciendo. Sufriendo. Porque vos angustiosamente quieres solucionar las cosas a tu modo. Y no es una reprimenda, sino es una reflexión también de mi parte, porque yo también así he vivido mucho tiempo. Entonces vamos a hacer una fórmula: humildad más dependencia igual paz. Paz. Y hoy puedes empezar a gozar de esa condición. Hoy puedes empezar a gozar de esa condición. Porque tú estás aquí, porque tú estás escuchando lo que el Señor dice. Y ese famoso deje de sufrir, en realidad es, empieza a confiar. ¿Quieres ya dejar de estar como estás? Empezar a confiar. Él tiene cuidado de ti. Vamos a concluir diciendo que ante las negativas perfectas de Dios, más bien dile sí al servicio a Dios. Dios dice no a todas las cosas que te van a causar preocupación. Tú dile sí a querer alcanzar la felicidad total de tu vida. Ahora, cuidado que digan, pero el pastor está promoviendo el sí. Nada que ver, ¿ya? No tengo nada que ver yo con nadie. Solamente te pido que hagas lo que el Señor quiere. Y aprendamos de Job. ¿Cuántos han leído Job y les ha gustado? Pero después se han asustado y dicen, uy, no quisiera que me pase eso. Pero seas rico que después le ha devuelto todo. Pero su mujer no lo ha cambiado. Pero bueno, le ha devuelto todas las cosas que tenía. Y estaba bien. No. Aprendamos de Job. En el verso 36. En el capítulo 36, perdón, en el verso 11 dice, si obedecen a Dios y le sirven, Dios les concede todo lo que quieran, ¿no? Días de paz y bienestar. ¿Acaso no quieres eso? ¿No quieres días de paz y bienestar? ¿No quieres tener el día, quitarte de sus zapatos? Y claro, como de repente algún chiste decía, ponte un zapato con una talla más chica, para que cuando llegues, esa sea la satisfacción que han concluido el día. Y te quitas el zapato chico. No, que te quites los zapatos, esos cómodos, y digas, estoy en paz. Estoy en paz, porque el Señor me ha regalado esa paz y eso me da bienestar. Por eso yo hacía una recomendación a un hermano y le decía, ¿cómo está, dónde estás viviendo, tu casa, cómo está? Me dice, sí, está bonita. El dormitorio a mí no me parece que está muy bien. Pues cámbiate para uno más lindo. Que te dé gusto entrar a tu dormitorio. Que te dé gusto estar en tu departamento. Que te dé placer estar donde el Señor te ha regalado. Que tú quieras regresar después de tu trabajo a tu casa. Que no quieras ir a decir, iré con mis amigos, porque para qué voy a mi casa, iré a perder mi tiempo por algún otro lado. Haré hora para que todos se duerman en mi casa y no nadie me diga nada. Anda temprano, disfrutar de lo que el Señor te ha regalado. Si obedeces a Dios, dice Job, diciendo en realidad lo que el Señor le mandó decir, y le sirven, ojo, no solamente es obedecer, sino también servir, Dios les concede días de paz y bienestar. Y el mismo Job, en el capítulo 36, del verso 15 y 16, dice, Dios libra al pobre de su pobreza, y en la aflicción le enseña a ser obediente. ¿Qué manera más preciosa y poética de Job decir, yo
he sido afligido por el Señor, pero no ha sido porque Él es malo, ni porque no tenía nada más que hacerme atormentar por el diablo, sino que me enseñó a ser obediente. Al pobre en su pobreza y al afligido en su aflicción, le enseña a ser obediente. Lo libra de vivir siempre angustiado y lo lleva a lugares espaciosos. ¿Para qué? Para prepararle allí un suculento banquete. ¿No quieres eso para tu vida? ¿No quieres que el Señor haga lo mismo que Job dice que el Señor hace? Si hoy quieres ser libre de la ansiedad, de la angustia, del afán, de la preocupación, este es el día para decirle así, decirle a Jesús, sí, quiero que seas el verdadero dueño de mi vida. Ese es el sí que yo te propongo que hagas. Señor, quiero que seas el dueño de mi vida. Hace rato, pastor, ya haría una oración de fe, seguro, pero nunca le entregaste tu vida al Señor. Nunca dejaste que Él fuera el dueño de tu vida. De repente has vivido muchos años en una vida cristiana religiosa, pero jamás has aceptado que Dios tiene que ser el dueño de tu vida. Hoy tal vez es el día que puedes hacerlo. El afán y la preocupación demuestran que la soberanía no es de Dios. Y así va a ser hasta que te rindas a Él. Mientras tú quieres seguir gobernando, el afán, la preocupación, la tristeza, la pena, serán quienes te gobiernen. El día que tú digas, Señor, gobierna mi vida, ya no puedo más. Ese día el Señor empezará a mostrarte que la aflicción, la pena, la tristeza y la preocupación habrá terminado. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.